Si nos pone una pregunta en la que me hace pensar que eso es del tronco del encéfalo, pues es una pregunta un poco difícil, porque tengo que conocer todas las estructuras del tronco del encéfalo para poder situarlo. Y una pregunta típica del MIR es, te ponen una adhesión de tronco y tienes que decir si eso es bulbo derecho y si es medial o lateral, si eso es mesencéfalo, si eso es protuberancia. Entonces, es importante tener claro algunos conceptos del tronco del encéfalo. Y no es que sea tan difícil, así que vamos a aplicar algunas reglas para hacerlo más sencillo. Bueno, tronco del encéfalo tiene 3 pisos, que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Cada uno de esos lo vamos a partir en 2. Tenemos 3 pisos, lo partimos en 2. Y cada uno de esos lo volvemos a partir en 2, en medial y en lateral. Porque la irrigación del tronco del encéfalo, las arterias perforantes que salen a irrigar el tronco, la protuberancia, el mesencéfalo y el bulbo, son distintas en su parte medial que en su parte lateral. Con lo cual vamos a dividir cada una de esas mitades en medial y lateral. Así que tendríamos 3 pisos y cada uno en 4 partes. Tenemos varias estructuras que sabemos que son del tronco del encéfalo y otras que lo atraviesan. Las que son del tronco del encéfalo principalmente nos importan los núcleos de los pares craneales, que son 12. Así que repartimos 4 en cada piso. El 1, 2, el 3 y el 4 irían al mesencéfalo, del 5 al 6, el 7 y el 8 protuberancia y del 9 al 12 irían al bulbo. El 1 y el 2 no van al tronco del encéfalo, los quitamos, así que nos quedan el 3 y el 4. Y aquí los vais a ver situados unos mediales y otros laterales. ¿Cómo sé cuál es medial y cuál es lateral? Son mediales los motores oculares, que son el 3, el 4 y el 6. Y sus múltiplos, si te pones a multiplicar 3 por 4 por 6, la única posibilidad que entra en los 12 primeros es el 12. Así que 3, 4, 6 y 12 son mediales. Todo lo demás es lateral. Y con eso tenemos los pares del tronco del encéfalo. Aunque hay algunas excepciones, pero con eso más o menos tendríamos un mapa bastante fiable de dónde está cada cosa. De las vías que atraviesan el tronco del encéfalo tenemos 3 principalmente, y si lo pensamos, pues son fáciles de acordarse. ¿Qué tiene que cruzar de la cabeza al resto del cuerpo pasando por el tronco? La vía motora. Si yo puedo mover las manos y esa información nace de la corteza frontal, tiene que ir a la médula a nivel cervical y salir hasta la mano, tendrá que atravesar a la fuerza el tronco. La vía motora baja por el lado en el que se formó y se cruza cuando llega a la parte baja del bulbo. Por la médula la mayor parte de las fibras ya van cruzadas por el otro lado. En la dirección contraria, en el sentido contrario, iría la vía sensitiva, que parte normalmente de las extremidades del tronco o de la cara y tiene que cruzar el tronco y subir hasta la corteza parietal. Bien, tenemos 2 vías distintas sensitivas. Esto es un poco más difícil. Si no quieres acordarte de ellas, con que sepas que son en el tronco del encéfalo y van cruzadas. El problema está en la médula. Una modalidad se cruza de una manera diferente que la otra. Entonces, si no te acuerdas, por lo menos piensa que todo es contralateral y que en el tronco ya es todo contralateral. ¿Qué quieres saber más? Bueno, pues hay 2 tipos de información sensitiva diferentes, la vía vibratoria y propioceptiva y la vía termoalgésica, que viajan por zonas diferentes. La termoalgésica, cuando llega a la médula, se cruza y todo su viaje ya es por el lado contrario al que se originó. En cambio, la propioceptiva y vibratoria, cuando llega a la médula, no se cruza, sube por los cordones posteriores. Acuérdate de la tabes dorsal en los pacientes con sífilis crónica. Son pacientes que tienen una sífilis no tratada, afecta especialmente a los cordones posteriores y tienen una ataxia sensitiva. Eso es porque la información que va por los cordones posteriores es la artrocinética. Cuando llega a la parte baja del bulbo se cruza y va por el tronco del encéfalo del lado contrario en el que se originó. El sistema nervioso simpático es la otra información que tiene que viajar de arriba abajo. No solo tenemos información motora, sino que también tenemos información vegetativa que tiene que llegar al resto del cuerpo. El parasimpático es mi mejor amigo en el tronco del encéfalo. Si yo veo que tiene una afectación del simpático, ya sé de qué lado es. Si tiene una adhesión del simpático, predomina el parasimpático, normalmente tendrá un Horner y si tiene un Horner derecho, sé que la afectación es del tronco del lado derecho. Y muchas veces con eso puedo quitar la mitad de las opciones. Así que fíjate a ver si tiene un Horner, que es la pista que nos suelen dar, y si lo tiene ya tienes el lado de la adhesión. ¿Cómo coloco el resto de cosas? Bueno, ya hemos visto que las cosas mediales, hayamos visto los pares motores, pues bien, todo lo que va con M será medial. Los pares oculares motores, la vía motora, el fascículo longitudinal medial, que es el fascículo que une el tercero y el sexto, se suele lesionar en la oftalmoplegia internuclear y es como una polea que hace que los ojos puedan mirar a cada lado, coordinando la acción del sexto de un lado y el tercero del otro. El lemnisco medial es el nombre que toma en el tronco del encéfalo la vía vibratoria y propioceptiva. Acuérdate, el lemnisco suena como a menisco, artrocinética era la que iba por los cordones posteriores, si se lesiona dará una ataxia sensitiva, de las que empeora cuando cierra los ojos, signo de Romberg, y en el tronco del encéfalo se llama lemnisco medial. Pues con su nombre indica será medial.
¿Qué es lateral? Todo lo que va, no con la L de lateral, sería muy fácil, con la S en inglés. Los nombres de las fibras en inglés empiezan por S. Bueno, pues el espino talámico, que era la termoalgésica del lado contrario, es la única de estas cosas que es contralateral. Todo lo demás, el sensitivo de la cara, el simpático y lo que llamamos espino cerebeloso, que suele producir ataxia del mismo lado, son ipsilaterales, son del mismo lado. Tengo que saber las arterias de cada piso. Decíamos que la arteria principal es la basilar. La arteria basilar se forma por unión de las arterias vertebrales que salen de las subclavias y cuando llega a su parte más superior, la arteria basilar se divide en dos arterias que se dirigen al lóbulo occipital, que son las arterias cerebrales posteriores. A lo largo de todo el trayecto de la basilar van saliendo ramas al cerebelo. Las que nos importan son las arterias posterior-inferiores, que no son ramas de la basilar, son las únicas que no salen de la basilar, salen de las vertebrales. ¿Por qué es importante? Porque la lesión de esta arteria suele producir el síndrome de Wallenberg, muy preguntado en el MIR, la afectación del bulbo lateral. Y el bulbo lateral tendrá una afectación de los pares craneales bajos laterales, que serán el 9, el 10, el 11 y el 12, pero el 12 no, porque es medial. Tendrá una afectación de la termoalgésica contralateral, es la espinotalámica, que va con S, y una afectación del mismo lado del simpático, del sensitivo de la cara y del espino cerebeloso, que produciría ataxia del mismo lado. Acuérdate del simpático, que cumple la regla de que si tiene un Horner derecho, será una afectación derecha. Ya solo con eso muchas veces puedes descartar la mitad de las opciones que nos ofrecen.